Entonces vamos a continuar explicando las medidas de posición, pero ahora para datos agrupados. Para datos agrupados. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente para datos agrupados, a nosotros nos van a dar una tablita. Y a esa tablita nosotros le vamos a buscar. A esa tablita nosotros le vamos a buscar FA menos. A esa tablita le vamos a buscar FA menos. Ok. ¿Cómo yo busco FA menos? Acumulando de arriba hacia abajo. El primer número, el 6. Le sumo el que sigue, que es 1. Ya son 7. Le sumo 2. Son 9. Le sumo 9, 18. Le sumo 8, 26. Le sumo 12, 38. Le sumo 7, 45. Y le sumo 5, 50. Eso se llama acumular. Hasta ahí estamos claros, me imagino. Ok. Entonces, ahora me piden que calcule medidas para datos agrupados. Ahora es percentile, decile y cuartile, pero es para datos agrupados. Para yo calcular una medida de esa, lo primero que necesito es la posición. Si a mí me dicen que calcule el decil 3, yo tengo primero que buscar la posición. ¿Cómo se busca? Con esta otra fórmula. Posición de un decil va a ser igual a K por N entre 10. Acá, ¿cuánto vale? Estoy buscando el decil 3. Entonces la K vale 3. La N, ¿cuánto vale? ¿Cuántos datos 50. tenemos aquí? Si usted se fija que hay 50 datos. 50. Y dividimos entre 10 porque es un decil. Decil. Dividimos entre 10. Entonces usted dice K que vale 3 por N que vale 50. 3 por 50 me da 150. Entre 10 porque es un decil. Entonces la posición me da 15. ¿Entendido? Sí. 15. ¿Qué hago con ese 15? Al igual que la mediana, yo vengo aquí y busco en FA menos. ¿Qué número va después del 15? El 6, el 7. 18. El 18. Después del 15 es el 18, dice la joven. El 18 que va después del 15. Límite inferior. 80. 80. 80, que es el primer valor. El FA menos anterior al azul. En FA menos, ¿qué hay anterior al azul? Un 9. 9. 9, mírelo ahí. Anterior al azul en FA menos, hay un 9. En FI, en lo azul, ¿qué hay? 2. 9. No, 9 también. Ah, 9. ¿Y de cuánto en cuánto es el intervalo aquí? Al 80 usted le resta el de arriba. ¿Cuánto hay de diferencia? 5. 5. 5. 5 de diferencia. Ese 9 que es FI, este 9 que es el FA menos y este 80 que es el límite inferior. Esos son los datos que usted necesita, esos 4. ¿Sabe buscarlo? Sí. Entonces, ya con esos datos, usted viene y resuelve aquí. La fórmula dice, límite inferior, LI. A ponerle la fórmula primero. Para que es bueno que la copien, si quieren. Esta es la fórmula para decirle para datos agrupados. Ahí está la fórmula. Decirle para datos agrupados. Dice el límite inferior. ¿Cuál es el límite? 80.
80, ¿verdad? La P, la posición, ¿cuánto fue que dio? 15. 15. 9. Menos, mírala ahí, la posición fue 15, mírala aquí. Menos el FA menos anterior. Anterior al 9. 18 en lo azul. ¿Qué había? 9. El 9. 9. Entonces, todo eso lleva un 9. FI abajo, ¿cuánto dice aquí FI en lo azul? 9. 9 también. Y el intervalo va de 5 en 5, me dijeron. Sí. Entonces, simplemente con esos datos, el 80 yo siempre el límite lo paso igual. Y resuelvo esta parte. A 15 le resto 9. Me da 6, creo. 6. Sí, entre 9. Si quiere entre 9 y por 5 o por 5 entre 9. Como usted quiera. ¿Cuánto le da? 3.333. 3 puntos y mucho 3. Espérese, profesor, porque a mí me dio 3. ¿Cómo fue multiplicado o es dividido? No. Ahí dice 15 menos 9. ¿Cuánto le da? $15 menos 9. Ahora lo 6. multiplica y después lo divide. Ok, ya. O lo divide y después lo multiplica. Como usted se lo encuentre más fácil. Da igual. Vaya a ver. Ahora sí me dio, profesor. Le dio. Ahora al límite que era 80, usted le suma ese cálculo, 33. le da 83 con par de 3. Eso le llaman decil para datos agrupados. Ahora vamos a buscar un cuartil. ¿Qué ustedes creen que es el cuartil? La misma cosa. Lo mismo, pues, en vez de 10, ponerlo, dividirlo entre 4. Lo mismo, pero en vez de 10 entre 4. Así mismo, miren. Si vamos a buscar el cuartil 3 aquí. Vamos a buscar aquí el cuartil 3. Mírenlo aquí, cuartil 3. La K va a valer 3. La N son 50 datos. Y en vez de entre 10, ahora entre 4. Porque un cuartil. 3 por 50. ¿Son cuántos? 375. 50 más. 3 por 150. 50 son 150 entre 4. 37. ¿Eh? ¿Cuánto da? 37.5. 37.5. Ahora sí. Sí, a mí también me dio 37.5. 37 y media. ¿Ese es el cuartil? No. Esa es la posición. Ahora vamos a ver qué número le sigue en FA menos a ese 37 y medio. Después del 37 y medio, aquí, ¿qué va? En lo amarillo. 38. 38. Ese 38 es lo que sigue. Vamos a ponerlo verde. Límite inferior ahí, ¿cuánto es? 90. 90. El FA menos anterior, ¿cuánto es? 26. 26. Y la FI, ¿cuánto es? 12. Y el límite y el intervalo es de 5 en 5, ¿verdad? 5. Ajá. A 90 le quito el de arriba, que 85 me da 5. Entonces ya con esos 4 datos yo vengo y resuelvo. El 90 lo paso igual. Digo 37 y medio, que era la posición, menos el anterior, que es 26, entre 12 que es FI por 5. ¿Cuánto da eso? Recuerde que usted divide y multiplica, o multiplica y divide como usted quiera. Le da igual. Primero resta. El resultado lo divide y lo multiplica, o lo multiplica y lo divide. Vaya a ver si le da parecido. Profe, a mí me dio 4.7916.
Ok, excelente. Y si usted al 90 le suma esos 4.7916, me imagino que le da lo mismo. Sí. Correcto, sí. Sí. Ok. Entonces se entendió el cuartil agrupado, ¿verdad? Sí, profesor. Resulta que hay que Sí. calcular un percentil también, pero que el percentil es lo mismo, simplemente entre 100. ¿Cuál voy a calcular? El 63. Se multiplica por 50 datos y se divide entre 100. 63 por 50, a mí me da 3.150. Entre Igual. 31.5. Sí, Entonces, a mí también. hacemos lo mismo. 31.5. 31. 5. 31.5. ¿Y qué número le sigue aquí al 31.5? 38. Al mismo 38. 38. Entonces, el límite que vamos a usar es el 90. El anterior va a ser 26, igual que ahorita. Y la frecuencia va a ser 12. Entonces, simplemente los mismos números ahí. A 31.5, que es la posición, les resto el 26. Lo multiplico por 5 y lo divido entre 12. A mí me da 2.29. Vaya a ver. A mí también, profe. A mí me dio lo mismo, profesor. 92.29 me dio a mí. A mí también. 92.29. Entonces, ya ahí nosotros finalizamos esa unidad 3 y esa práctica 3.2 con esto. ¿Qué usted tiene que hacer? Si usted no logró entender nada de lo que explicamos hoy, usted ve su videíto. Ahí están los datos agrupados. Agrupado es cuando hay una tabla de frecuencia. ¿Qué se hace? Se busca el FA menos, que es acumular de arriba hacia abajo la FI. Ahí se acumuló. Y se calculan la diferencia, que para no agrupado era K por N más 1. Cuando es agrupado, el 1 no se suma. K por N entre 10 es la posición. La K siempre va a ser el que está buscando. La N va a ser ese numerito que está ahí, en total. Y entre 10, porque un decil, entre 4 si un cuartil, y entre 100 si un percentil. Después que usted tiene la posición, entonces viene y busca qué número le sigue aquí. Y ese número ahí busca el límite inferior, el anterior, FA menos, y la frecuencia. Ya con esos datos ya usted termina y resuelve eso de una vez. Recuerde que primero se resta arriba, luego o se divide y se multiplica, o se multiplica y se divide. Y al final se suma con el límite. Entonces eso es todo. ¿Qué yo hice? Hay unos estudiantes anterior a ustedes que me ayudaron a elaborar esta práctica. Yo le empecé a preguntar números y ellos empezaron a decirme números hasta que elaboramos la práctica. Esta va a ser, se la voy a mostrar ahora. Esta es nuestra práctica oficial. 3.2. Esta es nuestra práctica oficial. Si usted se fija, ahí hay 10 estudiantes.
Simplemente cambiamos algunos de esos valores. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo que sabemos. Ahí me dice que calcule el decil 8. ¿Cuánto vale K? 8. 8, maestro. ¿Cuánto vale N? ¿Cuántos datos son? 10. Diga. 10, Más 1 11, por 8 88, entre 10. 8.8. Entonces, ¿quién está en la posición 8? Fulano. ¿Cuánto hay con el que sigue de diferencia? Tanto. 5. Se multiplica por el punto 8 que quedó y ahí se terminó. O sea que eso ustedes lo hacen fácil. Ahí están esos 2 deciles, 2 cuartiles y 3 percentiles que usted va a calcular. Después que usted haga eso, que es para datos no agrupados, entonces usted va a agarrar esta tablita, que es para datos agrupados, y va a llenar el FA menos. ¿Sabe llenarlo, verdad? ¿O necesita ayuda? No, la llenamos. No, lo llenamos. Usted va a acumular eso de arriba hacia abajo. Ahí. Después de eso, entonces usted va a calcular la posición del decil 8. N por K. ¿Cuánto vale K? 8. ¿Cuánto vale N? 40. Y como es un decil, se divide entre 10. Y ya usted encontró la posición. Entonces usted se va a FA menos aquí a buscar quién le sigue esa posición. Sombrea y busca los 3 numeritos que necesita. Después se va al cuartil, que es lo mismo. Estoy buscando el cuartil 2 por 40, que es N, entre 4 porque un cuartil. Después se va al percentil, 13 por 40 entre 100. Y listo. Ahí están las posiciones, lo busca y resuelve. Entonces ya usted sabe, eso era todo por hoy. Ya en la clase que sigue, vamos a explicar lo que es la medida de dispersión. Y cuando terminemos esa medida, que yo creo que lo hago en 2 clases, es el segundo parcial. Yo tengo en mente el segundo parcial la primera semana de mayo. Va a ser el segundo parcial. Y a mediados de mayo, 2 semanas después, terminamos. O sea, usted tiene 4 clases conmigo, creo yo. Le quedan. Para salir de esta materia. Nos quedan 2 exámenes, profe. Profe, Queda un segundo parcial. Wow. Sí. profe, ¿usted va a dar clase en verano? En verano estoy programando dar esta asignatura por si hay algún oyente y se quiere inscribir para publicarlo. Y voy a ver si doy inferencial también, que es la que sigue, por si la quieren dar y pueden. Profe, háganos llegar, por favor, el código para Sí, ambas actividades que prestan. Profe. voy a ver si pongo 2 inferencial y una descriptiva. Póngalo, profe, yo quiero inscribirme ahí, que no son. Profe, Profe, no